¿Sabes qué tienen en común la mayoría de las principales ciudades de Estados Unidos, aparte de los rascacielos? Que se están convirtiendo en lugares oscuros donde la miseria apesta en las calles. La ciudad de Nueva York, una de las más importantes del mundo, está al borde del colapso por la crisis migratoria. Las personas sin techo, el abuso de sustancias, la basura desbordada y ratas en las calles, la pobreza, la deuda y la delincuencia. Pero es solo uno de los ejemplos más caóticos. Problemas similares se ven de costa a costa entre las principales ciudades, como Los Ángeles, San Francisco, Washington, D.C., Detroit, Houston, Austin, Filadelfia, Dallas, y podríamos seguir un rato más. Toda esta prosperidad que alguna vez abundó en estas grandiosas ciudades y que impulsó la calidad de vida de generaciones pasadas, parece haber desaparecido por completo. Esto se debe a una crisis económica profunda que ha empeorado las condiciones de vida de los estadounidenses en los últimos años. Estados Unidos se ha convertido en el país de los sin techo, quienes ahora decoran los alrededores de la Casa Blanca en Washington. Y lo más sombrío es que se espera un 2024 más difícil, que aumentará la pobreza y pondrá a prueba la estabilidad de estas ciudades. Hoy te contaremos todo lo que se puede esperar de esta caótica y volátil situación. Cada vez se observa más tiendas de acampar, más pobreza, más delincuencia, más abuso de sustancias, más suciedad y más miseria en las principales ciudades de Estados Unidos. Lo más sorprendente es que el declive ha sido increíblemente rápido y tomó por sorpresa a la mayoría. En unos cuantos años, la situación pasó de ser complicada a ser insostenible para muchos. Y no es casualidad que sea un fenómeno nacional, y se debe a que el principal factor es la crisis económica que tiene a Estados Unidos tambaleando. La situación económica de Estados Unidos. La potencia norteamericana está muy lejos de ser lo que era en su mejor momento. Hace rato que las cuentas dejaron de cuadrar en Estados Unidos. La nación se ha sumergido en una espiral de déficit presupuestario y deudas impagables que no han parado de crecer desde la recesión económica del 2008. La crisis sanitaria y las decisiones de la administración de Joe Biden empeoraron la situación muchísimo más, debido a que hicieron que la Fed imprimiera miles de millones de dólares para dar subsidios y ayudas económicas, lo cual inundó a las calles de efectivo recién creado y luego produjo consecuencias nefastas para la economía. El país debe demasiado y parece que lo único que sabe hacer para solucionar momentáneamente es imprimir más dinero. Los alimentos, el combustible, el precio de la vivienda y prácticamente todo ha estado subiendo de precio, mientras que los salarios se mantienen estancados y no pueden seguirle el ritmo a la inflación, lo que significa que los estadounidenses son cada vez más pobres. Por supuesto, el nivel de pobreza y miseria varía dependiendo del estado y de las ciudades, pero la tendencia es similar en todo el país. La pobreza crece sin parar. Cada vez hay más personas viviendo en tiendas de campaña en las calles. La desnutrición en adultos y niños es más aguda y las oportunidades escasean. La economía actual y el sistema que lo rige no permiten que los estadounidenses de ingresos bajos y medios puedan prosperar, no sin hacer grandes sacrificios. Y es que cada vez es más difícil que un estadounidense promedio pueda costear el precio del alquiler de una vivienda en las principales ciudades, impulsando la inseguridad habitacional y el aumento de personas sin hogar. Por eso las calles, las aceras y las zonas bajo los puentes están llenas de personas que viven en tiendas de acampar. Si todo lo que hemos dicho hasta ahora no termina de convencerte sobre la terrible situación de Estados Unidos, hagamos algunas comparaciones para comprender mejor la magnitud del problema económico. En 1950, el precio promedio de una vivienda equivalía a 2.2 veces el ingreso anual medio de los estadounidenses. En el 2022, el precio medio de la vivienda era de 7 veces el ingreso medio. Las primas de seguros médicos han subido más de 50% entre 2010 y 2020. Los llamados gastos de bolsillo aumentaron 70% en los últimos 10 años. Entre 2009 y 2018, las medicinas de marca subieron 236%. Y mejor, ni hablemos del costo del combustible, de los alimentos,
de la salud y la energía. En definitiva, estos aumentos tan desproporcionados han impulsado un nivel récord de endeudamiento de los estadounidenses, lo que al mismo tiempo es una condena de pobreza. Las personas de bajos ingresos que viven en Estados Unidos están bajo un nivel de presión muy alto, que podría quebrar psicológicamente a cualquiera. Hay desesperación en las calles. Hoy en día, muchos estadounidenses están al borde de la locura. Han perdido sus casas, sus trabajos y dependen de ayudas gubernamentales para subsistir. Es aterrador y desolador recorrer las calles de ciudades como San Francisco o Nueva York. Puedes mirar la desesperación y la frustración en los rostros de estas personas que no tienen idea de qué pasará el día de mañana. Muchas perdieron la esperanza y solo hacen lo que pueden para vivir un día más. Son solo las víctimas de un apocalipsis económico impulsado por una mala administración y acelerado por el impacto de las guerras, los golpes de la crisis climáticas y las tensiones geopolíticas. Mientras que, como sería de esperar, los ricos son cada vez más ricos y la desigualdad social aumenta. Todos estos problemas de la pobreza en la población son más por las condiciones de las ciudades. Al no tener suficientes fondos, los gobiernos locales no pueden hacerles frente a los gastos de mantenimiento y desarrollo. Así que las calles se llenan de basura y los servicios pierden calidad con el paso del tiempo. ¿Y qué dicen los dirigentes? Que quizás las cosas no están como antes, pero que podrían estar peor y que mejorarán en el 2024. Aunque nadie cree lo último. Por supuesto, a ellos no les impacta la miseria. Viven en las mejores zonas, donde los servicios son de calidad para quienes pueden costearlos. Pero hoy no hablaremos de estos políticos de cuello blanco que disfrutan de la vida mientras otros intentan sobrevivir. Nos adentraremos en los problemas. Y comenzaremos con una de las ciudades que ha sufrido una de las peores caídas en desgracias en los últimos tiempos. Los Ángeles, un paraíso apocalíptico. Es probable que muchos de ustedes ya han visto las desgarradoras imágenes de miles de personas viviendo en comunidades sin hogar en la ciudad de Los Ángeles. Zonas repletas de tiendas de acampar que ahora son el hogar de personas solitarias o de familias enteras. Puede resultar impactante intentar comprender lo que afrontan estas personas, pero la situación es mucho más compleja. La ciudad de Los Ángeles gastó más de $620 millones del presupuesto de 2021 para combatir el problema de las personas sin hogar. ¿Se logró algo? Pues no. Quizás ayudó a que algunas personas tuvieran algunos días más fáciles, pero eso fue todo, porque desde el 2021 la población de personas sin techo aumentó más del 16% hasta julio pasado. Cifras catastróficas. Desde el 2020 y hasta julio del 2023, Los Ángeles tenía aproximadamente 69,000 personas en estas condiciones. Es difícil imaginar vivir en una ciudad donde casi 70,000 personas sobreviven en las calles. Actualmente es imposible caminar por el centro de Los Ángeles y no toparte con un indigente. Es una situación inimaginable hace 10 años. Es probable que mientras miras este video, alguien en Los Ángeles pierde su hogar o se enfrenta a la realidad de que no podrá costearlo en el siguiente mes. Son personas que ven su salud deteriorarse y que cuando quedan sin hogar empiezan a sufrir de enfermedades y a contagiarse de epidemias que no conocían. Y el problema no termina allí. No se trata solo de personas sin hogar. La pobreza, la desesperación y la falta de opciones ha sacado lo peor de muchos, lo que ha disparado la delincuencia, el abuso de sustancias, la violencia y el alcoholismo. También ha provocado que muchas personas recojan sus pertenencias y huyan de la ciudad, porque no pueden tener una vida digna en Los Ángeles. Como muchos saben, el costo de la vivienda en el estado de California y en sus principales ciudades como Los Ángeles está por las nubes. Comprar una vivienda es imposible para alguien común y pagar los alquileres se hace cada vez más difícil. Las condiciones de la ciudad también han empeorado mucho. Las ratas parecen haber llegado para quedarse. Y es que a la falta de un sistema óptimo de recolección de desechos, hay montones de basuras en descomposición que sirve de hogar para estos roedores.
Los altos y numerosos impuestos, la inflación, los bajos salarios y el alto costo de la vida están sumergiendo a Los Ángeles en un pozo de miseria. Es sorprendente cuando recordamos que California tiene la quinta economía más grande del mundo, pero es el estado donde hay mayor indigencia de Estados Unidos. Y Los Ángeles, la capital mundial del cine y una de sus ciudades más importantes, esté en esas condiciones. Pero no es la única ciudad del país. Nueva York, al borde del colapso. Nueva York ha tenido muchos altibajos durante toda su historia, pero lo que ocurre actualmente en la ciudad es sorprendentemente negativo. Evoca recuerdos oscuros de los años 70. La realidad es que hay una crisis migratoria que tiene a la ciudad al borde del colapso. El gobierno local ya no da abasto para mantener a decenas de miles de inmigrantes que viven de los subsidios. Esto debido a una ley que obliga a que la ciudad les provea techo a sus residentes, por lo que debe pagarle alojamiento a alrededor de 60,000 inmigrantes todas las noches. Pero no es todo. La ciudad también debe ayudar a proveer comida y salud. Es una carga muy pesada que, según el alcalde, le ha costado miles de millones de dólares a la ciudad, y le costará varios miles de millones más si el gobierno federal no hace más que frenar la llegada de inmigrantes. La principal asesora del alcalde Adams, Ingrid Lewis Martin, dijo en tono de desesperación durante una entrevista: "Necesitamos que el gobierno federal, los congresistas, el Senado y el presidente Biden hagan su trabajo, cerrar las fronteras. Y hasta que cierren las fronteras, tienen que idear una estrategia de descompensación total en la que puedan acoger a todos nuestros inmigrantes y repartirlos por los 50 estados del país". Y es que la situación es insostenible en todo el sentido de la palabra. La ciudad se sigue endeudando para intentar mantener a los inmigrantes. El déficit fiscal es enorme y muchos de los contribuyentes se marchan de la ciudad. Esto ha impactado mucho en el desarrollo y el mantenimiento de Nueva York, porque incluso antes de que la crisis migratoria escalara tanto en los últimos años, ya había problemas. Solo que ahora se han hecho enormes. La basura se acumula por todas partes de la ciudad. Algunas aceras se han vuelto intransitables por las montañas de desperdicios en las que viven miles de ratas. Y es que según una encuesta realizada por Time Out, Nueva York ocupa el segundo puesto entre las ciudades más sucias del mundo. Y al igual que en Los Ángeles, la delincuencia y todos esos males que prosperan en la pobreza también ganan terreno en Nueva York. Lo que hace que muchos de los residentes se cuestionen si realmente vale la pena vivir en una ciudad tan cara y en tan mal estado. Solo desde enero y hasta octubre, la renta promedio ha subido 33%. Y los salarios, iguales para casi todos. En Chicago, el costo de la vivienda ha sido de un 12%, y en la mayoría de las principales ciudades de Estados Unidos se experimentan situaciones similares, tanto en el elevado costo de vida como en la miseria que viven muchos de sus habitantes. La gente huye de las grandes ciudades. Como sería lógico pensar, las personas están huyendo de estas ciudades, no solo por las terribles condiciones en las que se encuentran, también porque no pueden vivir dignamente en ellas. Las personas están haciendo todo lo que pueden para reubicarse en lugares más asequibles. Venden sus cosas y dejan todo atrás. Muchas tienen miedo de que la situación siga empeorando y después sea tarde para intentar irse. Además, el temor de una recesión económica está muy bien justificado. La mayoría de los expertos coinciden que Estados Unidos ya está en una recesión, al menos en la etapa inicial. Esperan que empeore significativamente en el 2024, por lo que es comprensible que la migración interna en Estados Unidos esté siendo tan alta. Una importante compañía de mudanzas de Estados Unidos reveló en un informe que más de 8.83 millones de personas se mudaron dentro del país durante el 2021 y 2022, un aumento de más de 100,000 personas con respecto al periodo anterior, y es probable que en el presente sea mucho mayor. Los Ángeles, Nueva York, Detroit, Chicago, Baltimore y Cleveland están entre las ciudades que han perdido más población. Sorprendentemente, y según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, muchas de las personas que dejan las ciudades buscan una vida más tranquila hacia el sur,
y suroeste del país. Allí buscan ciudades menos destruidas para comprar o alquilar viviendas. Y lo cierto es que quienes se van, no vuelven. La gente tiene miedo y tiene razón. Una realidad que puede parecer demasiado pesimista es que la economía de Estados Unidos es mucho más estable y próspera en estos momentos que lo que será en 2024. Así de graves son las proyecciones económicas para la primera potencia del mundo. Esto hace que nos preguntemos, si la situación es realmente difícil en estos momentos, ¿cómo será en 2024 y más allá? ¿Qué ocurrirá cuando la pobreza sea demasiado grande y las personas no tengan nada para comer? Porque la pobreza seguirá creciendo y los alimentos seguirán subiendo de precio a medida que se hagan más escasos. El cambio climático está haciendo que cada vez sea más difícil cultivar alimentos, sin mencionar el delicado asunto de los fertilizantes y el agua dulce. Lo cierto es que cuando la crisis dentro de estas ciudades sea intolerable, podría explotar el caos. Una situación que podría ser parecida e incluso peor que cuando estalló la Gran Depresión en 1929. Muchos creen que los saqueos y los disturbios serán parte del día a día en las principales ciudades, porque cuando se juntan el hambre, la miseria y la desesperación en millones de personas simultáneamente, se desata el apocalipsis. De hecho, el miedo de que se den estos escenarios es tan real que muchas personas comienzan a prepararse. El Chicago Tribune escribió un artículo sobre este fenómeno. Resulta que los preparadores, como los llaman, empiezan a alejarse de las ciudades y se dedican a acumular alimentos y provisiones para los tiempos difíciles. En el artículo entrevistaron a un hombre de 37 años, de nacionalidad somalí, quien aseguró que él y su esposa se mudaron hacia una zona alejada de Los Ángeles y han estado recolectando alimentos y combustible para sobrevivir en caso de que estalle una crisis incontrolable. Pero no es todo. También dijo que ha estado trabajando colocando sistemas de defensa para evitar terminar siendo saqueado, así como una puerta blindada en la entrada de su hogar, aunque no son los únicos que se preparan para una situación catastrófica. Los ricos construyen búnkeres. Según un artículo de CNN, los billonarios, el 1% de la población, está preparándose para un posible apocalipsis, y no de zombies o una tercera guerra mundial, sino de pobreza. Este grupo de personas que conforman la élite de los multimillonarios están creando refugios increíbles, lugares ocultos dentro de sus terrenos que tienen todo lo necesario para sobrevivir durante años y con muchas comodidades. Estrellas deportivas, magnates, gestores de fondos, artistas y políticos. Incluso hay muchos rumores de que Bill Gates ya posee búnkeres en muchas de sus propiedades, refugios secretos en donde se protegerá junto a su familia y seres más queridos. Esto ha hecho que las compañías especializadas en la construcción de búnkeres, como Rising S Company, esté ganando millones de dólares. El director general de esta compañía, Gary Lynch, ha dicho que la construcción y venta de búnkeres subterráneos se ha disparado 700% con respecto al 2022. Por supuesto, de búnkeres personalizados de gama alta para multimillonarios. Mientras que las ventas de búnkeres normales solo incrementaron 300%, que sigue siendo mucho, pero menos de la mitad que la demanda de los ricos. En resumen, el plan de los multimillonarios es tener un refugio seguro y muy cómodo para cuando empiece el apocalipsis y las principales ciudades se caigan a pedazos. Cuando los estadounidenses comiencen a atacarse unos entre otros por un poco de comida y medicinas. Las principales ciudades de Estados Unidos se encuentran en situaciones terroríficas. Muchas están hundidas en la miseria, en la suciedad, en la delincuencia y en el abandono. Es difícil predecir qué podría ocurrir si se recuperarán algún día, porque lamentablemente no hay esperanzas realistas en el corto ni mediano plazo, principalmente porque no dependería únicamente de los políticos. El mundo está cambiando. El calentamiento global y los conflictos internacionales tienen un impacto negativo en la economía estadounidense y en sus ciudades.